Hey, buen día mi gente, les habla Juan Corrales nuevamente en el canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video de cómo mejorar y mitigar la fatiga muscular. Énfasis en la recuperación muscular post entrenamiento. He escuchado muchas personas que me han escrito: Juan, ¿cómo haces para recuperarte más rápido de tus entrenamientos? Yo hago mis entrenamientos y al otro día estoy con mucha fatiga muscular, o demoro 4 o 5 días con el mismo dolor. Entonces acá les tengo unos tips y lo que hago yo para mitigar la fatiga muscular, disminuirla y tener un mejor rendimiento en mis entrenamientos. Lo más importante es que deben tener en cuenta: cuando nosotros terminamos como tal nuestra sesión de ejercicios, es importante realizar estiramientos, ya sea como tal estiramientos básicos o una rutina de flexibilidad. Conozco a muchas personas que hacen sus rutinas y después se van a la casa como si nada, sin estirar. Es por esto que se genera mucha fatiga muscular, rigidez articular y también retracciones, digamos que espasmos y demás. Entonces, lo primordial, lo primero que ustedes van a hacer es estirar después de cada entrenamiento. Yo sé que a veces les da pereza, pero de verdad es muy importante. Con esto vamos a evitar todo lo que les acabo de decir y también disminuir la fatiga muscular para que al otro día estemos mucho mejor. Para los estiramientos, siempre traten de realizar 30 segundos por cada serie. Es decir, yo hago un estiramiento y la duración de este estiramiento debe ser de mínimo 30 segundos. Bueno, ahora deben tener en cuenta que hay diferentes tipos de estiramiento. Digamos que en el entrenamiento, al final de realizar la rutina, se recomienda realizar estiramientos de tipo estáticos, pero también les voy a explicar los estiramientos dinámicos. Un ejemplo sería esto. El estiramiento estático sería algo así. Y el estiramiento dinámico sería algo así. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿qué les recomiendo yo? Estiramientos estáticos. Es importante que cuando ustedes realicen, digamos, esta fase post-entrenamiento, los estiramientos, trabajen estiramientos para todo el cuerpo, de manera global. ¿Por qué? El cuerpo tiene cadenas musculares, ¿sí? Entonces está la cadena muscular estática posterior, anterior, cadena muscular flexora de tronco, de miembro inferior, hay muchas, pero esto nos quiere decir que el cuerpo pues viene conectado en sí, y por eso es que debemos trabajar de esta manera, de manera global, no solo como, bueno, hice pecho y tríceps, entonces solo voy a estirar el pecho y los tríceps. No, ¿listo? Tengan en cuenta que es mejor hacer estiramientos de manera global, todo el cuerpo. Bueno mi gente, ya sabiendo que los estiramientos pues es una parte esencial del post entrenamiento, ahora una de las estrategias que yo también utilizo es el famoso foam roller. Este elemento que están viendo acá lo utilizo mucho y me ayuda muchísimo a liberar tensiones musculares, a liberar la fascia, porque a veces se pega, se adhiere la fascia. Entonces digamos que esto tiene un material y una estructura que ayuda tanto a la liberación miofacial como a liberar puntos gatillos. Digamos que yo lo utilizo más que todo cuando realizo mis rutinas de front lever, donde involucro casi toda la musculatura de la espalda. ¿Y cómo lo utilizo? De esta manera. Es importante que tengan en cuenta esto. Entonces la espalda se compone de 3 regiones: cervical, torácica y lumbar. Yo lo trabajo de esta manera. Yo empiezo por la región cervical y torácica. Entonces lo que yo hago, ubico el foam roller acá atrás, realizo una flexión de rodillas y hago esto. Empiezo por la región cervical, llego a la torácica y nuevamente. Acá puedo poner mis brazos de esta manera o también acá atrás. Ahora lo voy a realizar en la región lumbar. Entonces ubico el foam roller acá, más o menos en la zona lumbar, acá, y voy a hacer esto. Hasta ahí. Y me regreso. Y vuelvo. La respiración acá es muy importante. Traten de no aguantar el aire. ¿Listo? Sino que acompáñenlo con el movimiento, respiraciones profundas. Para la duración
del foam roller de 5 a 10 minutos por región está perfecto. Una sola serie y listo. Bueno, para nuestra tercera estrategia vamos a utilizar el hielo. Ya les expliqué como tal que es importante realizar los estiramientos. Ahora, otra estrategia que yo utilizo también es la aplicación de hielo, que es la crioterapia. Pueden utilizar el hielo en las zonas donde tienen mucho dolor y lo que hace el hielo es que va a reducir tanto la inflamación, el dolor y el edema. Está totalmente comprobado. La duración y la aplicación pues va a ser en la zona donde les duele, donde tienen el dolor, puede ser de 10 a unos 15 minutos. Yo siempre me aplico hielo. Compré estas bolsas, estos paquetes pequeños de hielo y la verdad es que son buenísimos, totalmente recomendado. Entonces es una de las tantas estrategias que pueden utilizar para disminuir la fatiga muscular, para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, los futbolistas cuando terminan un partido de fútbol, créanme, esta gente va y se mete un duchazo con agua helada o se meten a una tina llena de hielo. Así que utilícenlo, yo también lo hago todos los días y de verdad sirve. Bueno, ya para la última estrategia que yo utilizo, el famoso Kinesio Tape. Esta banda que ustedes ven acá tiene unas funciones brutales. Yo la utilizo en estos momentos porque tengo una pequeña inflamación en la porción larga del bíceps, que también llamada una tendinitis, pero que ya está bien controlada. Dentro de las funciones principales, ayuda y bloquea como tal las vías del dolor. Entonces ayuda a disminuir el dolor porque neuromuscularmente bloquea las vías del dolor. Segundo, ayuda a liberar la fascia, como una liberación miofascial, a desplazar estos líquidos que se acumulan por ese estrés metabólico y la misma fatiga muscular. Bueno, y tal vez ustedes dirán, no, pero es una bandita ahí normal. Bueno, lo que pasa es que tiene un material mecanoelástico, entonces va a ir adherido a la piel y la forma en la que se pone es muy importante. Es por eso que deben conocer la anatomía. Un ejemplo, si a ustedes les duele el bíceps, no es colocarlo, ay no, me duele el bíceps, me lo voy a colocar así. No, ustedes deben tener en cuenta cuál es el origen y la inserción. Entonces, vamos a hacerlo con mi caso. Bueno, yo acá recorté este pedazo del Kinesio Tape. Como yo tengo un poco inflamada la porción larga del bíceps, la inserción de la porción larga del bíceps, es decir, del bíceps braquial, porción larga, es la tuberosidad supraglenoidea del húmero y que va insertado en la tuberosidad del radio. ¿Listo? Es decir, que más o menos me lo debo poner acá. Yo siempre me lo debo poner si quiero relajar al músculo del origen a la inserción. Así que vamos a hacerlo. Bueno, mi gente, ya quedó como tal, ya me puse el Kinesio Tape de manera perfecta del origen a la inserción donde lo necesitaba. Cuando ustedes lo pongan igual, froten como tal bien acá el Kinesio Tape, la banda, que esto les sirve bastante para que se pueda adherir bien a la piel. La duración más o menos es de 3 a 4 días. Entonces si hoy me la apliqué, al cuarto día me la quito. Bueno, mi gente, para los que quieren saber cómo se aplica bien el Kinesio Tape, igual les voy a dejar una bibliografía. Digamos que hay una guía como tal que explica cómo ponerse el Kinesio Tape en diferentes grupos musculares. Y otra cosa importantísima, ¿sí? La fatiga muscular no solo se mitiga con esto que les acabo de decir, que el hielo, que el foam roller, que los estiramientos, que el Kinesio Tape, sino también los buenos hábitos que ustedes tienen en la vida. Si tú eres una persona que duerme 4 o 5 horas diarias, créeme que eso no te va a ayudar a recuperarte. ¿Qué les sugiero? Duerman bien, mínimo 6 horas al día, ¿listo? 6 horas de sueño, con eso favorecen una buena recuperación muscular. Otra cosa, una buena alimentación, aliméntense bien, una buena ingesta de proteínas, carbohidratos, traten de eliminar todo eso que no les ayuda. O sea, como yo les digo, es su cuerpo, es su motor, métanle buen combustible. Y por último, traten de disminuir lo que es el estrés, porque el estrés genera cortisol, que es la hormona principal pues, del catabolismo. Entonces lo que nosotros no queremos es catabolizar, sino el anabolismo, que es digamos que sinónimo de crecimiento, de, por decirlo así, en este caso,
progreso. Entonces pues nada, espero que les haya gustado este video. Me pueden dejar los comentarios qué otros videos les gustaría, si quieren una rutina de flexibilidad de las que yo hago post entrenamiento. Recuerden suscribirse en mi canal, compártanle este video a alguien que le pueda ayudar y nada mi gente, nos vemos en una nueva oportunidad.